de su existencia en sus distintos componentes, nunca puede ser independiente en su acción, mientras que Dios es el único, absoluto, independiente y omnipotente en su voluntad y su acción. Además, pregunto, ¿cómo pueden tres seres distintos, con tres variaciones, justificar ser tres entes separados, permanecer separados con sus características distintivas propias y convertirse en un solo ser indivisible, sin variar en lo más mínimo su unicidad esencial? Un ser único absoluto debe ser totalmente independiente en su existencia, señor Thomas. Es imposible razonar la doctrina de la Sagrada Trinidad, pues es un acertijo humano inconcebible. Continúa diciendo, los cristianos nos vemos privados de las vastas fuentes de conocimiento sobre la verdad y los factores mayores en temas religiosos que están a disposición afuera, al maldecir a todos los no cristianos como si fueran obra del demonio. Los cristianos, señor Thomas, en nuestra locura por escalar posiciones, hemos hecho un papel muy lamentable, de tal manera que un experto como Sir Denison Ross no tuvo más remedio que decir la verdad sobre todo esto en su prólogo de la traducción del Corán de George Sale. Me sorprendieron los argumentos del profesor, quien era católico, y al mismo tiempo me alentó mucho saber que mi duda sobre la irracionalidad de la doctrina de la Trinidad era algo que también intrigaba a una persona bien preparada e inteligente como mi profesor de matemáticas. Me benefició bastante la charla con el profesor, pues así conocí argumentos que justificaban la duda creada en mi mente. Mi estudio del tema en la, entre comillas, literatura islámica y la traducción del Corán me abrieron los ojos a grandiosos y muy importantes factores que afectan a la humanidad. Visité una vez al profesor en su casa y para mi sorpresa descubrí que poseía una gran cantidad de literatura islámica. También le pregunté, ¿puedo preguntarle si usted ha adoptado la fe de los musulmanes? Su respuesta fue, no te preocupes por mi elección personal. Tomé el ejemplar de la traducción del Corán de George Sale y leí la introducción de Sir E. Denison Ross. La introducción debe ser leída con especial atención. Sir Ross dice, entre comillas, durante muchos siglos, el contacto que la mayoría de los europeos tenían con el mahometanismo se basaba casi en su totalidad en informes distorsionados de cristianos fanáticos que llevaron a la discriminación de una multitud de graves calumnias. Lo bueno del mahometanismo era ignorado por completo y lo que a los ojos de Europa no era bueno fue exagerado o malinterpretado. La unicidad de Dios y la simplicidad de su credo fue probablemente un factor más potente para la extensión del Islam que la palabra de los gases. Esta es una traducción del Corán de George Sale. Introducción. Esta declaración del gran estudioso cristiano de renombre internacional creó en mí un apetito por conocer las enseñanzas internas del Islam, especialmente sobre el concepto islámico de Dios. Pasaron unos 4 años y para ese entonces ya conocía los contenidos del Corán. Muchas cosas habían atraído mi atención. Había discutido muchos puntos dudosos con el profesor, de quien luego descubrí que había leído el Corán varias veces con un punto de vista mejor y más crítico. Ahora deseaba conocer a algún estudioso musulmán
para examinar con él ciertas dudas que yo tenía sobre la fe islámica. Una vez pensé en el hinduismo, pero lo que veía a diario con mis ojos, las maldiciones de lo intocable y las reservas del sistema de castas que aún permanece, la adoración de ídolos, el cumplimiento de innumerables rituales, me desalentaron a indagar más en esa fe. Nunca podría entender la superioridad que sostienen exclusiva y arbitrariamente por los miembros de ciertas castas, simplemente porque accidentalmente nacieron en esos estratos. Había visto con mis propios ojos cómo las personas que pertenecían a ciertas castas son consideradas como inferiores en la sociedad y son tratadas como intocables, ni siquiera permitiéndoles entrar a los templos hindúes. Había visto a esas pobres almas ser privadas de beber agua de los pozos reservados para las clases superiores. La destrucción que provoca en la vida